Bueno, bienvenidos a Quinto Vector. Hoy tenemos un programa muy interesante que queremos desarrollar en todo lo que es el área de los derechos de autor, qué pasa con los derechos de autor con la inteligencia artificial, cómo se generaron las áreas de trabajo donde utilizamos la inteligencia artificial. Y por último, que es nuestro tema y nuestro nombre es IA, que Robo traía 100 años de perdón, lo que está pasando, el entrenamiento que utilizan en este momento las IA para entrenar a otras IA. Y tenemos, bueno, a dos invitados estrella aquí que los voy a dejar que ellos mismos se presenten, ¿ok? Que es Ricardo y Augusto, que bueno, adelante Ricardo. Bueno, mi nombre es Ricardo Enrique Antequera, soy abogado habilitado para ejercer en Venezuela y socio de una firma llamada Antequera Parili, que tiene su sede central en Caracas, pero desde donde atendemos asuntos de propiedad intelectual y compliance para América Latina y el Caribe. Okay. Mi nombre es Augusto Pereira, soy abogado en Miami, Florida, con una oficina en Coral Gables y mi práctica se concentra en marcas y derechos de autor nacional e internacionalmente. Quiero aclarar que las opiniones expresadas acá es opinión mía personal, nada tiene que ver con ninguno de mis clientes ni con nadie específico. Exacto. Y que tomen esto como un tema educacional y con lo que está pasando hoy, julio del 2026, porque la tecnología va tan adelantado que en septiembre quizás lo que estemos hablando sea obsoleto. Bueno, hay un punto que yo iba a decir ahorita, que es carácter informativo, todo lo que estamos hablando, y que es muy evolutivo. Una pregunta. Comienza todo este desarrollo de la inteligencia artificial a abrirse y básicamente lo que ellos están es buscando que las personas entrenen a la IA de forma gratis. Por eso que pasa, esa es la primera parte. Todo ese entrenamiento que hago, de alguna manera, obviamente son preguntas, otros habrá más averiguaciones, investigaciones. Eso no hay ninguna protección de derecho de todas las personas que están individualmente alimentando la IA. Todo lo que estamos nosotros alimentando la IA de preguntas y respuestas y temas y proyectos y escrituras está quedando dentro de las IA. ¿Qué pasa con ese material? Mira, nos preocupamos tanto con la masificación de los modelos de lenguaje de inteligencia artificial. Nos hemos preocupado tanto por lo que sale que nos olvidamos del entrenamiento, Claro. de lo que entra, ¿no? Eso es lo que estoy hablando yo. Entonces, lo primero es identificar cómo funciona el modelo de entrenamiento, en donde al final de cuentas existe primero una recopilación de una gran cantidad de data e información, luego existe una selección, pero después existe un proceso llamado la tokenización, que es que conviertes esa gran cantidad de información en pequeños tokens. Correcto. ¿No? Porque la inteligencia artificial lo que hace es un análisis predictivo en base a estadística de patrones de comportamiento. Entonces, por ejemplo, hola, ¿cómo estás? Se divide en hola, ¿cómo estás? Sí. ¿No? O sea, entonces, la primera pregunta que hay que hacerse es si la inteligencia artificial efectivamente aprende o no. ¿Okay? Exacto. Entonces, a tu pregunta, al día de hoy, ese es uno de los grandes cuestionamientos y que está siendo litigado. Augusto seguramente podrá hablar un poco más de los casos que actualmente están ocurriendo y de las sentencias que ya están pasando. Ya existe una opinión del Copyright Office en Estados Unidos sobre entrenamiento de inteligencia artificial, no sobre el entrenamiento. Ya existe un primer despido a raíz de... ¿Cuál es ese nombre? Sí, lo que pasó ahí, yo estaba casualmente en la oficina de derecho de autor la semana antes, porque fuimos a una reunión con la directora, etcétera. El American Bar Association nos invitó y la guía que salió no gustó a las compañías de tecnología, a la administración actual, y la despidieron a la semana de sacar la guía. Wow. Entonces, la guía actual establece que la oficina no toma posición ninguna. La posición que tiene la oficina es que se tiene que dejar a las cortes bajo la doctrina del uso justo, el fair use, que se analicen. Los casos que están en las cortes no han llegado a resolución definitiva. Hubo un caso que se decidió en Inglaterra a favor de la compañía de derecho de autor. Aquí lo desistieron en Delaware, lo movieron para California ahora. El caso de New York Times, que es el que está demandando por la copia de los artículos de los periódicos. A CNN. Están demandando a Anthropic por la copia porque usaron todos los artículos de New York Times para alimentar la IA. Eso está pendiente todavía. Sí. Se han presentado mociones de desestimar el caso
han sido aceptadas en parte, desestimadas en parte por ese caso. Es decir que yo digo que dentro de un año vamos a tener casos. Vamos a tener, por eso dije empezar Pero, en septiembre, okay, vamos pero a hablar hay un diferente. caso que tú mismo me dijiste, Augusto, cuando estábamos trabajando juntos, que es el de Anthropic con la compra de los libros. Sí. Del 2025. Eso empezó cuando Google empezó a escanear todos los libros. Correcto. Hace años. Correcto. Y es decir que esta fase que estamos avanzando ahora es la fase de alto procesamiento de data. Y la IA no empieza de cero. No. Por eso es que no hay protección, por lo menos en Estados Unidos, a lo que crea la IA. La IA no empieza de cero. La IA empieza de información que tú le provees. Correcto. No es como usted. Supongamos que usted pinte. Usted va a una escuela o pinta autodidáctico. Su información, su data que usted tiene en su cerebro, su inspiración, nace de las experiencias que usted ha tenido de vida. Pero es suya. La vida lo llevó por un camino y lo llevó a pintar, lo llevó a hacer caricatura. Pero la IA no empieza de ahí. La IA coge lo que ya usted existe, lo procesa para darle a alguien un resultado final. Es decir que en ese sentido las decisiones de la Oficina de Derechos de Autor, no sé si se acuerdan de en el 2017 cuando una fotógrafa famosa fue al zoológico de Nueva York, le dio un iPhone a un orangután y se tomó un selfie. Naruto. El caso Naruto. El caso Naruto, ahí Pita salió que si el animal, los derechos animales, etc. La oficina tuvo que decir y sacar una guía diciendo, es humano. El derecho de autor es en el humano. Y otro concepto falso que por lo menos aquí en Estados Unidos es así, es que el derecho de autor no protege las ideas. Es la expresión de las ideas en un formato tangible. Y lo que se trata con estas IAs que están usando es las expresiones que se han creado de siglos, porque lo que hicieron fue copiar la web. Todo lo que pudieran encontrar. A la final hay algo muy interesante, que las IA, todas las inteligencias artificiales están trabajadas por humanos. Y entonces básicamente le estamos poniendo nuestros criterios, nuestras limitaciones, nuestros sesgos, que es lo que estábamos hablando afuera con los casos. Yo creo que es importante partir desde un punto básico. Efectivamente, para los modelos de entrenamiento de inteligencia artificial, normalmente, o lo regular, es que utilices normas de obras preexistentes protegidas por derecho de autor. ¿En qué medida y cómo? Ya depende de cada modelo. Correcto. ¿Okay? El caso Anthropic compró los libros y luego. Ahora, como cualquier nueva tecnología disruptiva que va a generar choques. Y eso en ese momento y eso es lo que estamos pasando al día de hoy. Estoy correcto. Pero nuevamente, el mismo mercado y las cortes se van a encargar de poder hacer... No los legisladores. Exactamente. No. Porque fíjate, a ver... Es que no pueden ser los legisladores, es demasiado dinámico. Vuelvo al punto inicial. El derecho de autor y en general la propiedad intelectual es una hija de la tecnología. En los años 70 hubo un caso acá que llegó a la Suprema Corte, Augusto seguramente se recordará y nos podrá dar mayor información, que fue el caso Betamax. ¿Okay? Que fue Motion Picture Association of America en contra de Sony. ¿Okay? Jack Valenti, ¿okay? en su defensa a la industria, era el presidente de la Motion Picture Association, decía que el Betamax iba a ser la muerte de la industria cinematográfica. Sí, ¿okay? Recuerdo eso. Lo cierto es que 10 años después de que la Suprema Corte falló a favor de Sony, ¿okay? Más del 70% de los ingresos de la industria audiovisual provenían de explotación de la obra fuera de los cines. ¿Okay? Y ahora nadie lo usa. Claro. Exactamente. ¿No? Te voy a poner otro ejemplo. Cuando nace el peer-to-peer, ¿okay? Que era esta tecnología de poder compartir música, ¿okay? Se acordarán de Napster, sí, claro. ¿okay? Metallica tomó una posición de liderazgo en contra de la industria del peer-to-peer, que, don't get me wrong, no me malinterpretes, era una infracción, una clara infracción. Sí, ¿okay? sí, claro que sí. Ahora, las industrias también, las industrias creativas, pensaron migrar el modelo analógico tradicional al modelo de streaming. Correcto. ¿Okay? Y por otro lado, los usuarios y las mismas industrias de tecnología decían, tú estás loco. O sea, no existe un paralelismo, el consumidor no está dispuesto a pagar lo mismo. ¿Okay?
Hasta que vino el iPhone. Claro, y hubo temas de tensión Sí. y fue el mismo mercado y las industrias que dijeron, ya, vamos Sí, a ponernos de acuerdo. Tu punto es que se va nivelando solo. Claro, y hoy Estoy de tenemos acuerdo Spotify, contigo. nadie piensa Estoy de acuerdo en contigo. compartir música gratuita. Hoy No todo tiene el sentido. mundo puede tener acceso a Spotify Pero o es que Apple Music. ahora ya la música no es tuya. Claro, Ahora tú estás pagando por una suscripción que si Exacto. la dejas de pagar tu pero música nace un Tú desaparece. modelo de estás negocio pagando que por es rentable escuchar la para música. todos. Antes tú la comprabas. Es un derecho efímero lo que estás Sí. adquiriendo. Sí. ¿Por qué? Porque la manera en que se controla ahora por parte de las compañías de música es una manera en que te pueden decir, esto es un rentado lo que estás haciendo. Y cómo eso, como tú lo dices, Ricardo, que lo estás transformando, ¿no? Que está perfecto lo que estás diciendo, la parte histórica, cómo estamos llegando, porque estás haciendo la analogía de los momentos históricos, cómo se han controlado, cómo llevado. Ahora, ¿cómo tú ves ese momento histórico? Claro, fíjate, ya existe, tenemos un antecedente que está funcionando y que puede servirnos de alguna manera para anticipar cómo va a llegar o cómo puede de alguna manera terminar este tema. ¿Se recuerdan en la última huelga de los guionistas Sí. en Hollywood? Ujú. Sí. Principalmente era por el tema de uso de inteligencia Ujú, artificial en ujú. la industria audiovisual. ¿Ok? Y se llegaron a acuerdos. Sí. Dentro de los acuerdos que se llegó con el Guild, Gil. con el Guild of America, fue que, número uno, se iba a pagar para el entrenamiento de inteligencia artificial. Primero, se limita el uso de inteligencia artificial, pero en el entrenamiento de esas herramientas de inteligencia artificial que se van a emplear dentro de la industria audiovisual en Hollywood, ¿okay? Se va a pagar a los autores por el uso con carácter de entrenamiento. Eso es ¿Okay? correcto. Y entonces han nacido nuevos modelos de negocio. Ujú. Y me explico. Si un director tiene pensado una escena sobre una bicicleta, ¿okay? No sé, en la playa, y quiere entrenar a su inteligencia artificial Ujú. para generar esa bicicleta, entonces existen depósitos de obras audiovisuales que nuevamente se generaron en Cuba, en Venezuela, Ujú. en cualquier México, lugar. en la historia, Librerías. librerías en donde simplemente están clasificadas. Entonces te dices, sí, yo en mi librería tengo 150 imágenes de bicicletas. Bueno, ¿Listo? En ese tema, me abres un tema muy importante, Ricardo. ¿Viste lo que pasó ahorita con Meta cuando trató de sacar y utilizar todas las fotos que tenían en su banco de todos los que estaban? Porque decían, ellos argumentaban que en los contratos ellos habían dicho que lo podían hacer. Y al final los pararon. Bueno, pararon por la queja de las De personas. la queja de las personas. Pero no por- legalmente los términos y condiciones dicen que lo que tú postees Claro. en las redes es de ellos. Y fíjense que hay otra cosa muy importante, correcto. Hay otra cosa muy importante. Una de las fuentes principales, por ejemplo, de Gemini es YouTube. Ujú. Los entrenamientos lo están Ujú. sacando de YouTube y hay también unas peleas y hay varios casos ¿Qué en estamos esa haciendo parte. ahora? Y ahora que mencionaste Meta. Hace 2, 3 semanas, 4 semanas salió una noticia de que Meta está usando un programa en las estaciones de sus trabajadores, de sus programadores, un programa de inteligencia artificial que está grabando todas las interacciones que ellos hacen. Lo iba a ¿Por qué? tocar, te me Para adelantaste. entrenarlo. Y ayer vi una serie en YouTube, una señora que era periodista de Business Insider y ahora estaba haciendo un canal de YouTube, donde hay compañías que están pagándole a las personas. Por ejemplo, pusieron el caso de Nueva York, 2 chicas que vinieron a limpiar su casa, vienen con una gorra, con una cámara y graba todas las interacciones. Entonces, el programa solamente le paga a ellos 1 hora por trabajar, las horas que sean, pero le da dinero extra si las interacciones que ellos hacen con la cámara que observa, la IA dice, esto es lo que yo necesito. ¿Para qué? Para entrenar los robots. Meta está usando Wow. esos programas en Wow. las computaciones, en las computadoras de sus programadores para coger el sabor humano Claro. de la inteligencia y entrenar su IA. ¿Para qué? Para dejar de contratar más programadores. Sí. En lo que está diciendo Ricardo, y esto me llama mucho la atención, lo que estás diciendo, es que esto no lo va a parar nadie. Claro, o sea, fíjate. Esto no lo para Yo, nadie. yo creo que acá, porque entramos también en temas de protección de datos personales, Claro. ¿no? Entonces, creo que acá también esto tiene que ser visto desde una manera cenital, ¿no? Y de intereses geopolíticos.
¿no? Entonces tenemos 3 modelos claramente identificados, ¿no? El modelo europeo, que ha ido hacia la regulación, Correcto. porque Hacia los tenemos- controles. hacia controles, pero más hacia el aspecto ético, Sí. más hacia el aspecto de protección a los consumidores, qué pueden hacer los estados, por ejemplo, con el uso de la inteligencia artificial y con mi información. Tenemos el modelo chino, en donde el estado puede hacer lo que quiera, No importa nada. y no importa, el estado puede hacer lo que quiera, pero los particulares no. Básicamente tú no tienes ningún tipo de protección No. contra la estructura de los estados. Correctamente. ¿Ok? Y a ellos les funciona, perfecto por ellos, pero... Acá en Estados Unidos, y a un falso concepto que incluso los clientes tienen, usted no tiene derecho a la privacidad. No hay una ley federal que te dé el derecho a la privacidad. En la Constitución no se habla de la privacidad. Las leyes de privacidad Ese concepto son no existía como pozos tal. estatales. Correcto. No existe. No. Y nunca ha querido existir. Y el Congreso nunca ha tenido La intención de hacerlo. Bueno, y las empresas de tecnología tienen empresas de lobby muy grandes Claro, para que no ocurra. Para que no Entonces, pase eso. California tiene una de las estructuras más rígidas, que no llega al nivel europeo, pero es una de las más rígidas en ese tema. Y yo creo que Colorado y Nevada ahora están yendo un poquito más hacia eso. Pero ¿qué es lo que pasa? Y ya he tenido 3 casos que estoy defendiendo de personas que están usando esas leyes de California para atacar a clientes nuestros, porque su website no tiene una política de privacidad que dice esto o lo otro. Es decir que yo no creo que Estados Unidos nunca va a llegar a tener una política de privacidad, porque es una cuestión social, pero sí va a tener que venir un empuje de alguien, ya bien sea, yo lo digo del mercado, para que estas compañías, porque estamos perdiendo todo. No sé si se dieron, ayer casualmente cogieron a un chico aquí preso en Miami que estaba usando Grok y cogió imágenes de Facebook e Instagram de niñas menores y las creó usando Grok de Tesla para crear imágenes de abuso sexual. Wow. Entonces Grok fue que llamó al FBI, llamó al FBI, vinieron, lo arrestaron. Wow. Pero, ¿y si no lo hacen esas compañías de tecnología? ¿Qué los obligaría? ¿Cómo lo va a hacer? Ahí voy en la pregunta en este punto. A toda nuestra audiencia que está viendo esto y que le estamos dando todo esto, se pierde. Si hay un escritor, hay una persona, un fotógrafo, si hay alguien que sienta que sus derechos o que sus obras las ha protegido, ha tomado, digamos, los procesos, ha contratado a Augusto, a Ricardo para protegerse y ve que los documentos, su información, sus fotos o sus publicaciones están dentro de la inteligencia artificial, ¿qué puede hacer? En Estados Unidos casi nada. ¿Por qué? Wow. Porque ¿qué es lo que pasa? Wow. Si un libro que usted escribió, y ese es el argumento de estas compañías en los casos que están pendientes de las cortes, si yo copio tu libro, yo lo voy a usar para entrenar mi IA, pero el resultado que yo le pueda dar de un output a alguien que pida no te va a dar una copia de tu libro, ni te va a dar ni siquiera el texto de tu libro. Lo que vamos a usar a nuestra IA para entrenarla en el contenido que tú tienes es como tener acceso a una librería. Consultada. Y el otro problema que yo estoy viendo que y ya está pasando es que el ChatGPT gratis se está acabando. Ahora hay limitaciones con la data. Claro. ¿Por qué? Porque el costo asociado con generar ese output, ya nadie quiere tener un data center en la esquina de su casa. Lo que está diciendo Ricardo con los tokens, que los tokens los tokens se están traduciendo en memoria y la memoria está costando muchísima plata. Yo empecé con la ChatGPT gratis. Sí. Subí a $20 porque me hacía falta algo más fuerte. Y ahora estoy usando desde $100. Eso es correcto. Entonces me están poniendo limitaciones. Así que estamos en una industria naciente. Estamos lidiando con algo que es como que cuando se inventó la imprenta. En este proceso, como decía Ricardo. Pero en Estados Unidos no hay muchos recursos. Claro. Bueno, fíjate, lo que pasa es que, fíjate, hay dos... En los temas de los usos permitidos por la ley, existen como 2 vertientes muy claras. En el sistema del copyright, del derecho anglosajón de acá de Estados Unidos, es lo que se llaman los usos honestos o el fair use. ¿Okay? Y Augusto podrá hablar un poco más sobre lo que es el uso transformativo, que es justamente la defensa de todas las empresas de la inteligencia artificial. Y ha funcionado en algunos casos. Claro. Parcialmente, pero hasta ahora ha funcionado. Ahora,
esta opinión que hablábamos del Copyright Office, que no le gustó a la industria de la inteligencia artificial, aclaraba que no todo uso transformativo es fair use. Correcto. Pero en cualquier caso, Correcto. ese es el principal argumento. El fair use es un sistema bastante amplio, interpretativo, tiene unos guidelines que ha dado desde la Suprema Corte y que deben, pero se analiza en base a la casuística, ¿ok? On a case by case basis. En América Latina y Europa, que provenimos del sistema del derecho civil, ¿okay? Nosotros debemos seguir algo que se llama la regla de los 3 pasos. ¿Y qué es? Lo primero es que para que un uso sea permitido, es decir, que yo no tenga que pedir autorización ni pagarle a un autor, el uso debe estar expresamente establecido por la ley. ¿Okay? Número uno. No queda a especulación. Sí, número uno. Debe estar taxativamente. Correcto. ¿Okay? El segundo es que no debe causar un perjuicio económico al autor o reputacional. Eso sería en Europa, estamos hablando en Europa. Europa y en América Latina. Ok. Y el tercero es que no debe impedir la explotación regular de la obra. Ok, pero fíjate algo. Vamos a la realidad del mundo ahorita. Yo estoy en Europa o estoy en Latinoamérica, por ejemplo. Pero yo estoy consultando esa obra dentro de Estados Unidos. Técnicamente, acá... Eso es lo que está pasando. Los factores son casi iguales. La diferencia es que aquí la ley, no hay una ley que te diga... Es más que no hay... Los casos no han determinado que requiere un 30, 40% que hayas copiado, un 5%, porque la gente dice, ¿cuál es el porcentaje de copia para yo poder...? Aquí yo les voy a decir una cosa como usuario, porque le hemos hablado tú y yo. Recuerda que yo comencé a desarrollar una inteligencia artificial de abejas. Y entonces cuando yo estaba viendo, obviamente yo estoy poniendo mucha información mía, porque tengo el manejo de 20 años profesional de producción de reinas y de abejas tengo mucho, pero entonces cuando yo veía libros que me eran interesantes, yo veía libros de 100 años, los arreglaba, los ponía. Y después me dice uno de los programadores, me dice, Sergio, no te preocupes, porque nunca va a contestar igual. Porque nosotros tenemos estos procesos entre tu información y la información que estás poniendo. Nunca la respuesta va a ser ni igual. Es copia, pero no pega. Entonces, por eso entonces la respuesta en este momento, si tenemos para nuestra audiencia que tenga dudas de esto, es que es un terreno muy escabroso, que no hay una protección clara, porque no hay un mercado claro nada más. Ya existe un caso, Folha de Sao Paulo, que es el periódico más importante del estado de Sao Paulo, ya demandó a OpenAI en Brasil. Un caso que está siendo litigado y ya veremos qué pasa. ¿Qué pasa bajo el sistema del derecho autor del derecho civil? De acá es del New York Times, todavía está... Sí, el de New York Times. La última moción fue el 25. Fue decidida parcialmente en que hay algunos elementos del fair use que se tiene que discutir ante el tribunal. La demanda no fue desestimada completamente, así que todo eso está pendiente. Pero yo lo que veo acá y el elemento que va a decidir esto... Porque uno de los factores acá es la cantidad que se copió. Eso no es un elemento, porque aquí se copia todo. Claro. Yo creo que el elemento es el elemento transformacional. El uso. El transformacional significa que yo copié ese logo, lo usé para crear el mío, pero cuando yo hago el mío y lo comparo con el tuyo ya no existe. Exacto. Es decir que, y de esa manera es una lástima que esas IAs tengan que hacer ese proceso de esa manera, porque no tienen otro recurso que copiar. No, claro. Porque no generan nada. No, ellas por sí solas no existen. Ellas existen es por una base de información que se les dio. En cuanto a proteger lo que crea la IA, la guía... Ahí vamos al otro paso. Y ese es lo que iba a decir. En este momento, ahora, como ya vimos, digamos, cómo nace la IA, cómo se desarrolla lo que estás diciendo tú, los casos que hay que estar regulándose, que yo pienso que básicamente en 1 año o 2 años vamos a tener muchos casos. Eso va a llegar a la Corte Suprema. Claro, exactamente. Ok, ahora vamos al otro punto. Que es el otro punto de nuestro programa. Ya llegamos de forma natural. Yo soy un usuario de inteligencia artificial, soy escritor. Soy un productor de logos, quiero registrar los logos en la industria, quiero registrar guión, pues nuestro director aquí que me lo estuvo preguntando, estoy haciendo un guión para una película, ¿cómo queda ese guión? ¿Cómo hago yo con ese guión? Ahí se las dejo a ustedes para que nos digan los casos reales para poder ayudar a nuestra audiencia que están metidos utilizando la inteligencia artificial, que sepan
qué pueden o qué no pueden registrar y qué consecuencias tiene de lo que están haciendo. Le pongo 2 ejemplos. El primer caso fue una chica que presentó una obra protección de la Oficina de Derecho de Autor de Estados Unidos y no declaró que la había... no declaró que había usado la IA. Lo leí. Cuando le consiguieron el registro, se fue para lo que era Twitter. Primer copyright de AI. La oficina vino para atrás y le dijo, ese registro es falso, te lo quitamos. Exacto. Y hay otro caso que fue un caso que sí fue decidido, que él sí lo declaró. Él dijo, yo usé la IA, estos son mis prompts y este es el resultado. Exacto. Y también él sí fue a los tribunales y el tribunal falló a la oficina de ganó la oficina de derecho de autor. ¿Por qué? Porque es el factor humano. El que tú creas un prompt y el output, la combinación, no te van a dejar protegerlo así solo. Primero tienes que declararlo. Primero tienes que decir, mira, este es el prompt y este es mi proceso. el outro. Tienes que aclarar el proceso. Sí. En Europa y en China sí es protegible de esa manera. Hay que partir que en Europa el derecho de autor muchas veces no es ni protegible porque no hay sistemas de protección. El derecho de autor en el mundo entero nace con la creación, no con la protección ni con el registro. En Correcto. Estados Unidos el registro es un prerequisito para demandar, etcétera. Para protegerte. Para poder enforzarlo en las cortes federales, Okay. pero no para poder enforzarlo en sí. Lo que sí tienes que tener en cuenta que lo que te crea la IA actualmente no es protegible y cualquiera lo puede usar. O sea, por ejemplo, vamos a hacer por ejemplo, en el caso mío, yo soy disléxico. ¿Okay? Si utilizo una IA pública, vamos a ver una diferencia, sea una IA online y offline. Vamos a diferenciar. Uh-huh. Vamos a pensar que yo estoy trabajando cualquier IA comercial y yo trabajo capítulos de mi libro dentro que ¿Pero yo le cuál dicto es el mi trabajo? libro. En este caso, el trabajo de la IA es que yo le dicto porque yo no escribo bien Okay. y ella me escribe eso. Yo tengo ahí la potestad de la protección de un copyright. En parte porque si tú lo único que le dices a la IA, yo quiero hacer un libro sobre las abejas y quiero que me digas y me discutas el tema de por qué mueren las abejas tanto. No, ahí no. Ahí no lo tienes. Sin embargo, tú usas la IA como un corrector. Correcto. O escribes una canción y la pones en la IA para que el sonido te lo mejore. Un corrector de estilo. Es como trabajar en Word. Eso sí, actualmente se pudiera proteger. Pero tienes que tener en cuenta qué es lo que te le cambió la IA. ¿Te le puso coma? ¿Te le cambió el estilo? ¿O te cambió todo? No, claro. Ahí, ok, pero eso es muy interesante para que las personas sepan, o sea, qué puedo o qué no puedo hacer. Mira, la tendencia porque esa es una respuesta de nuestro director. A partir de esta opinión del US Copyright Office, en el caso de Sarja of the Dawn, que ya ha sido replicada por oficinas como la colombiana o la brasileña, ¿okay? Básicamente lo que dicen es, y por eso era importante el tema de la fotografía de Naruto, o el paralelismo, porque básicamente lo que se discute es, bueno, ya va, ¿cuál es el objeto de protección del derecho a autor? Y la respuesta es el autor. Exacto. Y solo hay autor si hay una persona humana. Exacto. ¿Okay? Entonces, pero también deja muy claro el US Copyright Office, autor me podrá corregir en cualquier momento acá si me equivoco, que el solo hecho de haber empleado una inteligencia artificial no descarta per se el registro de la obra. Lo que sí tienes que hacer es el disclosure, ¿okay? Tienes que advertir al US Copyright Office, mira, esta ilustración de este vaso, ¿okay? Que forma parte de un libro, la ilustración del vaso fue creada con inteligencia artificial. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que va a decir el US Copyright Office? Todo esto está protegido, pero esta ilustración del vaso que forma parte de la obra no tiene ningún derecho exclusivo. ¿Okay? Pero todo lo demás sí. Ahora, ya va, porque te iba a hacer una pregunta ahí. Quisiera también, entonces, aclarar que si tú usas, o sea, esto pasa también, por ejemplo, imagínate a los arquitectos. ¿Okay? Un arquitecto tiene dibujantes, un arquitecto tiene personas que lo ayudan en la construcción de una maqueta. Te me adelantaste, ¿Okay? eso es lo que yo iba a hablar ahorita. Entonces, los ayudantes que utilizas. Claro, si tú utilizas la inteligencia artificial como un ayudante, como si fuera el dibujante o como si fuera el señor de la maqueta, ¿okay?
no descarta la originalidad de la obra porque fue creada por ¿Y un cómo ser humano. cómo lo presentas? ¿Cómo lo presentas ante el registrador? Pues, Los casos que hemos visto es que tienes que dar los prompts con el resultado final. Correcto. Y no es que no es que la guía diga tienes que tener un prompt de 3 preguntas, de 3 instrucciones, de 10, 50, 100. No es cantidad. Es la manera en que tú te enfrentas a crear algo. Ok. Supongamos, el caso que ganó la Oficina de Derecho de Autor, el gobierno, se basó en que el chico le dijo que era una obra por encargo, el autor. No el autor, él puso como autor la IA. Okay. Y él dijo que lo único que él hizo fue poner los prompts. Okay. Y la obra por encargo en Estados Unidos se trata de los empleados. Correcto. Si usted trabaja para una empresa, el derecho de autor tiene dos derechos, el moral y el patrimonial. Correcto. Fuera de Estados Unidos y en los países no anglosajones, el derecho moral es inalienable. Se lo tienes que reconocer de por vida, aun cuando el derecho patrimonial sea cedido. Correcto. Usted crea una canción, me la vende a mí, yo soy Sony, yo la voy a explotar, yo tengo el derecho de patrimonial, pero el derecho moral sigue siendo suyo. Sí, el nombre del autor siempre se va a respetar. En Estados Unidos, bajo la obra por encargo, el sistema con determinadas limitaciones y con determinadas características, si usted es un empleado de una empresa y el trabajo suyo es crear, el nombre suyo no va a salir ni en los centros espirituales. La empresa es ambas, el autor y el moral. Y el moral y el patrimonial. Wow. Entonces, con esa limitación, tenemos que entender de que un ayudante de un arquitecto es como una IA que ayuda al arquitecto a hacer lo mismo. Es como una paralegal que escriba un memo y yo le pido a la IA hacer lo mismo. La paralegal empieza con su información que tiene de su trabajo, de su experiencia. La IA está empezando de todo lo que ha copiado. Claro, es igual. Entonces, ahorita fíjese, le hago una pregunta, porque hay otro punto. Yo estoy escribiendo el libro, ¿ok? Porque lo digo por mí mismo, porque lo tengo, ¿no? Entonces, la primera parte del libro yo la comencé a escribir con ChatGPT, ¿ok? Y precisamente con el de 100, que es el que estoy trabajando yo ahorita, ¿no? Pues yo trabajo con 3, con 4, ¿ok? Porque está para programación, pues también Cloud es una maravilla ahorita. Entonces, en esa parte que estamos viendo, tú estás alimentando de una vez también la historia, está dentro está quedando. ¿Qué pasa con esa alimentación de esa historia que quedó dentro del sistema? Del libro, o sea, ya comienza a hacer un libro. ¿Qué queda? ¿Qué pasa? Depende de lo que tú le pongas a ChatGPT. Por ejemplo, yo como abogado, lo que yo alimento, yo lo tengo limitado, porque yo lo tengo limitado que uno no vaya al internet a buscar nada, ni use lo que yo le estoy dando como para entrenar el dataset. Eso son settings que tú puedes ahí voy, porque también está la generación de los IP. Tú puedes hacer una IP y toda tu información no va a ir afuera. Claro, o sea, pero para esta, por ejemplo, nosotros en la firma utilizamos Notebook LM porque es un sistema cerrado. Correctamente. ¿Sabes? Y se alimenta justamente del material que nosotros generamos. Es que ahí estoy hablando, ahí voy el otro tema. Cuando tú estás generando algo, ¿qué pasa? Cuando estás generando con un offline, una IA que no está conectada, pues. Yo fui a una conferencia en New York hace 1 año y medio, 2 años, y de inteligencia artificial, y trajeron a un estudio de Alemania, una firma grande de Alemania, no puedo mencionar su nombre, y el abogado principal y el Chief Technology Officer, que es el ingeniero principal, estaban en desarrollo de una IA interna para el manejo de el case management, que son los casos, la información, si el cliente llamó, qué hizo, cuándo llamó, y como para que ellos internalizar eso. Correcto. En el sentido de que esto es encerrado acá, esto no va a buscar nada. Correcto. Y con eso no violas las leyes de confidencialidad. De confidencialidad exacto. Y el otro caso que mencionaron, llevaron a alguien fue, y ahí vamos al tema de la IA va a quitar nuestros trabajos que habías mencionado. Ellos me trajeron a alguien de una compañía grande de Nueva York de marketing, no puedo mencionar el nombre, y él puso el ejemplo de que ellos por muchos años hacían unas campañas de publicidad para Walmart, para champú para perros. Y se gastaban $200,000, 6 meses hasta 1 año en entrenar al perro, el entrenador, la modelo, los releases, etc. Ahora pueden hacer ese mismo trabajo con $20,000, $30,000 en 2 o 3 semanas. Es decir, que va a haber una transformación. El que no aprenda de la IA, el que no llegue, es como cuando fuimos del typewriter, de la maquinita a la computadora. Correcto. El que no se adapte
a estas nuevas maneras en que estamos usando y procesando data, se va a quedar sin trabajo. En experiencia de ustedes, ¿cuáles son las personas que más los consultan para protegerse y que está la idea de por medio, que tienen, digamos, sus dudas y que hay bastantes partes negras, oscuras en esto? ¿Cuáles son las principales profesiones desde el punto de tuyo, Ricardo, que te consultan? Agencias de publicidad y diseñadores, pero en general, agencias de publicidad. ¿Y para ti, Para Augusto? mí, autores, muchos han hecho el trabajo y cuando vienen y dicen, pero yo usé ChatGPT para escribir este capítulo, para cambiarle. Bueno, regresa y vuelve a poner y muchas veces yo defiendo mucho a personas que los demandan o le mandan cartas porque copiaron imágenes. Caso típico, contratas a una compañía para rediseñar tu website y copió una foto y la puso en tu website y Getty Images la vio, vino con el crawler, cogió y vio y te mandó un cease and desist. ¿Qué pasa con eso? Eso se va a ir acabando. ¿Por qué? Porque la gente va a estar usando más imágenes generadas por la IA, Claro. que nadie va a poder reclamar un derecho Claro. a 100%. Y te pongo un ejemplo. Claro. Yo hago mi propio marketing a empujones ahí en social media. Y antes yo tengo una cuenta de Shutterstock, yo bajo imágenes, yo pongo, Claro. tengo una suscripción. Claro. Para evitar esto. Para evitar eso. Y entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo ahora? Yo tengo un GPT, porque tú puedes crear tus propios GPTs. Correcto. Ese GPT es mío dentro de mi sistema, Eso es privado. Correcto. Y yo le doy información de lo que yo quiero hacer. Y ya tengo una base de datos de imágenes para mis Reels, que sí, yo no estoy violando el derecho de nadie. Yo no estoy copiándole a nadie. La IA fue la que me lo dio. El que quiera copiarme a mí y verlo, es mío en parte. ¿Por qué? Porque tiene mi información, tiene nuestra información de la firma, de lo que hacemos, etcétera, etcétera. Que Ricardo pueda hacer uno parecido, no va a ser igual. Y te explico por qué. Exacto. Usted y yo podemos escribir un libro sobre el mismo tema. El resultado de su escritura y la mía tiene que ser diferente. Podemos coincidir en los hechos, pero en los análisis tiene que ser diferente. Obvio. Así que la IA se va a ir a transformar hacia ese camino. O sea que poco a poco la inteligencia artificial se está convirtiendo como humanos. Claro que sí. O sea, se está diferenciando, se están poniendo criterios. Tienes que hacer la IA tuya. Okay. Yo tomé un curso con Google Coursera, 3 meses de ChatGPT, de IA. Y aprendí de que estamos interactuando con la IA. Correcto. Y erróneamente. No puedes interactuar con la IA como estás interactuando con Google. En Google le dices, busca un restaurante en Corakeybo que haga comida. Exacto. No, tienes que darle una persona. Tienes que decirle, mira, yo soy un abogado, tengo tanta edad, esta es mi experiencia, etc. Entonces ahora yo tengo proyectos de casos que yo tengo donde yo le pongo la documentación del caso. Este proyecto, por supuesto, yo lo tengo cerrado, ella no puede consultar fuera. Y cuando yo voy a interactuar con ella, con la IA, con ese proyecto, ya sabe. Yo no tengo que ir a buscar el primer prompt de la primera respuesta que me dio. Y yo le doy gracias, thank you, apreciada, muchas gracias. Es como si estuvieras tratando. Es un asistente, un real asistente. Que está ahí sin quejarse, sin estar en Facebook, Instagram, trabajando para ti. Trabajando para ti. Que lo vamos a trabajar. Este programa va a tener otras aristas, ya lo estoy viendo, y los voy a invitar porque ha sido muy bueno otra vez, porque ese es un tema muy importante, lo que estás hablando tú de los trabajos y qué va a pasar. El tema, yo creo que nos estamos convirtiendo en ese meme que hace poco veía, que alguien decía que estoy ya en el punto donde prefiero que me lean mi WhatsApp antes de que me revisen mi GPT. ¿Sabes? Eso es correcto. Tu WhatsApp está protegido porque WhatsApp es encriptado. Sí, sí. Tu GPT no. No, claro, pero es tanta información. Es tanta la información que sabe mi GPT de mí. Exacto. ¿Sabes? Que yo prefiero ya que me revise mi WhatsApp. Pero el tema, un poco con lo que decía Augusto, es que las ideas no están protegidas. Sí. O sea, están protegidas las formas como expresamos. Exacto. Por eso es que, un poco con el ejemplo que comentaba Augusto, si partimos de la misma idea, nosotros tres, y decimos, vamos a pintar un ratón, ¿no?
cada uno de nosotros lo va a expresar de una manera diferente. El mío no va a ser un ratón, seguro Exacto. va a ser una lagartija. Entonces, pero todos partimos de la misma idea. Sí. Igual va a ocurrir con la inteligencia artificial, ¿no? Y los modelos de inteligencia artificial, cada uno se diferencian del otro, aun cuando parten de la misma idea. Claro, ¿Ok? claro, claro. Entonces, En cuanto al temor de perder el trabajo, le pongo un ejemplo. Ese punto. Yo iba a decir ese punto desde el punto de las profesiones de riesgo, Ya. porque quiero hablar de las las profesiones Tesla de en el riesgo. año 2018 robotizó el 95% de la fábrica. A las 3 semanas tuvieron que virarlo para atrás y volver a quitar tantos robots. ¿Por qué? Porque hay un elemento humano Claro, del detalle, de la finalización de los proyectos, que solo el ojo humano, el entendimiento humano es lo que te está llegando. La IA no nació de Dios, o sea, la IA Exacto. la creamos nosotros. Es decir, que con sus limitaciones, con sus peligros, que yo sí le veo peligro, muchos peligros en el tema de la réplica de la voz, de las imágenes, los deepfakes. Sí. los deepfakes, porque aquí en Estados Unidos no hay protección ninguna. no hay protección en ese A aspecto. nivel federal se ha tratado de pasar una ley, estaban discutiendo hace poco una, Wow. pero técnicamente es estatal. California tiene sus protecciones, la Florida tiene sus protecciones, etc. Es decir, que en ese tema y sobre todo en el ambiente social, la manipulación que pueden usar agentes externos en diferentes países para manipular determinadas cosas en determinados países. En esta parte, antes de pasar a las profesiones de alto riesgo, las recomendaciones de ustedes, da por lo menos un tip corto para que la gente, las personas que nos escuchen, sepan cuáles son los riesgos que deben evitar en No, el yo desarrollo lo que con creo, IA. fíjate, con el tema de las profesiones de riesgo, yo no creo que vayan a desaparecer profesiones u oficios a raíz de la inteligencia artificial. Lo que va a cambiar es la forma como interactuamos con la información Correcto. y la forma como Correcto. aprendemos y enseñamos. Correctamente. Yo en mis clases no solamente que estimulo el uso de inteligencia artificial, es que les digo, usted sería muy estúpido si no lo usan. Ujú. ¿Ok? Es mi reto como profesor hacer las preguntas correctas para que los estudiantes tengan que haber estudiado para ingresar los prompts correctos. Y para Correcto. reconocer que lo que la IA le está diciendo es la verdad, Claro. no es Entonces, alucinación. Leía los nuevos guidelines de University of Chicago School of Law de cómo van a enseñar derecho Ujú. a partir de ahora, ¿no? Claro. Entonces, lo que tenemos que formar son que las nuevas generaciones de abogados aprendan a cuestionar, aprendan a identificar, a cómo interactuar, pero sobre todo aprender a cuestionar la información que nos están dando. ¿Y qué piensas tú de ese punto? Yo creo que si un consejo que le puedo dar a los creadores es que Exacto. aprendan a usar la IA, que aprendan a usar la IA para llevar sus ideas, Para tener un Pero- asistente, para tener no un asistente, creador. no un creador. Entonces, Exacto. usen la IA como el Microsoft Muy Word, bueno el ese mensaje. autocorrect. Más Exacto. nada. Ahora, pasemos breve, porque es área de ustedes, es un área donde una de las partes de profesiones de más alto riesgo utilizando la inteligencia artificial es las leyes. Ujú. Tenemos varios casos incluso importantes, ¿no? Que los estábamos hablando afuera un poquitico. El que hablaste de Brasil, que estabas Claro. hablando. Mira, fíjate, seguramente a Augusto le ha pasado, pero ya nosotros estamos recibiendo cada vez más seguido de clientes globales, de corporaciones globales, los guidelines de lo que pueden hacer sus abogados externos Ujú. con inteligencia artificial. O sea, esto es lo que usted puede y no puede hacer si usted, no sé, va a representar a X compañía, Correcto. no sé, va a representar a Tesla. O sea, esto es lo que puede y lo que no puede hacer. Estas son las herramientas que nosotros permitimos y lo que no permitimos, ¿no? Ahora, existen muchos riesgos cuando se involucran, o sea, ojo, inteligencia artificial su utilidad es bastante transversal y el derecho no queda afuera, ¿no? O sea, podemos utilizar inteligencia artificial dentro de los juicios o análisis predictivos, por ejemplo, es muy, pero muy No, útil. pero Ahora, tenemos- pero Tenemos también, casos que han citado jurisprudencia Claro, falsa y la han ¿no? dejado. Entonces, la O sea, ha sido primera, absurdo. la Eso va a primera, seguir pasando. claro, Sí. la primera, acá en Estados Unidos ya vamos, Augusto me puede corregir, 2 años, 5, 2 años. sí, o sea, La de Bianca, Sí. el caso de Bianca. o sea, Eso ya acá vamos cada vez más abogados que han sido suspendidos por los bar, o sea, por los colegios de abogados de los estados
o sancionados por el uso de inteligencia artificial y que se ha dejado case law, jurisprudencia inexistente dentro de sus escritos ante la corte, ¿no? Ahora, también en Brasil, en el estado Río Grande do Sul, acaba de haber un caso de una práctica llamada el prompt injection, la inyección de prompts, ¿okay? En un juicio laboral. ¿De qué se trata el prompt injection? Vamos a explicar, exacto. Explícales un poco a nuestra audiencia porque si no, no van a entender. Ingreso unos prompts de manera oculta. Imaginemos que estamos trabajando en Word, en mi escrito de alegatos ante la corte, y yo utilizo la fuente de color negra. En algún momento, durante mi escrito de alegatos, yo cambio la fuente y la pongo blanca. Correcto. ¿Okay? El prompt injection hace ese cambio. Exactamente. Correcto. De tal manera que no sea identificable por el ojo humano. Correctamente. ¿Okay? Entonces, yo voy a seguir escribiendo, pero el ojo humano no lo va a ver porque está en fuente blanca. ¿Y qué voy a hacer sabiendo que mi escrito va a ser revisado por un modelo de lenguaje de inteligencia artificial? Yo voy a dar unos prompts y le voy a decir al juez, en este caso era un caso laboral, los abogados le decían, vas a desestimar la defensa del demandado y lo vas a desestimar por estas razones. Pasando en Brasil. Pasó en Brasil y vas a desvirtuar esta prueba de esta manera. Y luego sigo escribiendo. ¿Okay? Cuando ese escrito es procesado por el modelo de inteligencia artificial que es utilizado por el tribunal, él sí va a reconocer el prompt y va a ejecutar o va a condicionar la respuesta que va a dar o el borrador de sentencia que va a dar ese modelo, ¿no? Afortunadamente, el Tribunal de Apelación, en este caso, tenía un modelo de inteligencia artificial que sí pudo detectar el prompt injection y alertó al Tribunal de Primera Instancia de lo que estaba pasando. Y se abrió una averiguación y efectivamente se sancionaron a estos abogados. Entonces, eso están los riesgos. Otro riesgo asociado, por ejemplo, que ya pasó en Brasil, que yo no lo conocía, un juez que fue investigado por un colegio de abogados porque no, dejó en su sentencia las preguntas, las instrucciones. No, y case pasó law en España también. Y jurisprudencia que no existía, ¿no? Sí. Entonces ya no eran los abogados que dejaban, sino el juez. Ahora, dentro de los beneficios, hablábamos un poco antes de entrar, es que existen estadísticas de tribunales que pasaron de 80 sentencias en un mes a 800 sentencias en un mes. Hay un punto muy importante. La información que tenemos en este momento en el mundo no es procesable por los humanos solamente. Sí, yo creo o sea que es imposible. Esto tiene que regularse y mejorarse. Pero no hay manera. La ventaja más importante que yo veo es en el análisis de investigaciones médicas. Ese es el tema que iba a ir ahorita. Ese es el tema que iba. Profesiones de riesgo, y va a hablar la parte médica. Estuvimos en una conferencia en Buenos Aires y trajeron a alguien, un médico, y él explicaba cómo antes en Argentina no hay muchas máquinas de MRI, de ultrasound, etc. Y como que la gente en las provincias demoraban 3-4 meses de que se tomaban el MRI para que le analizaran la data, el radiologista, etcétera, etcétera. Y que ahora eso lo puede hacer la IA en 3 horas. Es decir que el otro problema y ventaja que yo veo, sobre todo aquí en Estados Unidos, es que el proceso desde que se investiga hasta que llega una medicina al consumidor puede demorar 4, 7, 8 años. Porque la investigación, el proceso. Entonces, ese procesamiento de data, de esa investigación, se está cortando a semanas. Ahí estamos hablando de lo que hablamos del efecto wow, lo que decían los ciclos. O sea, todos los ciclos. No, es que te voy a poner un caso. En temas de investigación médica y donde yo veo cómo acaba de ser disruptivo. El sildenafil, que es el Viagra, es lo que se llama un segundo uso terapéutico. ¿Okay? El sildenafilo fue una molécula desarrollada en los años 50, 60 para tratamiento de colesterol alto. Correcto. ¿Okay? Resulta que comercialmente fue un fracaso. Había otras opciones mejores. ¿Okay? Muchos años después. Se descubrió el efecto secundario. Claro. Nuevamente, la disfunción eréctil no era algo que se hablara normalmente en la sociedad, con lo cual, si no se habla, no era un problema. ¿Okay? O no era de interés comercial. Las sociedades se evolucionan
la disfunción eréctil empieza a conversarse en círculos más abiertos y empiezan las investigaciones. ¿Ok? Y alguien empieza a ver un patrón de comportamiento, de efectos secundarios de las personas que tomaron sildenafil 40 años antes. Y dice, Exacto. Ese va. alguien ahora es la IA. claro. Claro. Entonces, yo ahora, imagínate, si Es muy la bien. IA... Lo resumiste. Claro. Bueno, fíjense una experiencia, dos experiencias familiares. La mía, hace poquito yo estuve en el médico y me entregan el examen y la doctora, yo despierto y me entregan el examen. Ella tardó media hora. Yo agarro, sencillamente, saco las fotos y le digo, compórtate, ChatGPT, y dime los informes, los completo. Cuando la doctora comienza a decirme, a la hora que vino, yo me comencé a sonreír. Y ella, Ya tú ¿por qué te sabías. estás sonriendo? Aquí lo tengo todo entero. O sea, lo tengo. Tengo el caso de un familiar que no quiero nombrarlo, que ha tenido dolor de cabeza toda su vida y se hizo un MRI completo. Le dieron el resultado del MRI y él lo consultó. Y cuando va al médico, tú sabes que dice, bueno, yo tengo que estudiarlo, en 3 semanas nos vemos. Él en 2 horas, al salir del MRI, él puso la información y él tenía todo el informe, incluso no solamente lo hizo con varios días porque me preguntó cómo lo hago, los PRON, y estuvimos cuadrando toda esa parte un poquito. Y él terminó sabiendo la información antes del médico. Todo eso O va sea, a cambiar. O sea, que esto nos está dando una... Pero me da mucho miedo. Me da mucho Claro. miedo, de verdad, me da mucho miedo nosotros como usuarios y como sociedad. Sí. O sea, a ver, si ya estamos Estamos a esos creando niveles. una sociedad de hipocondríacos con Dr. Google, ¿ok? Imagínate lo que es Dr. GPT, ¿ok? Exacto. No, Entonces, pero es que tú lo ves, hay clientes que me mandan emails que yo sé que están creados por ChatGPT, que han estado creados de esa manera. Y uno lo reconoce porque es una manera de escribir y ser más elocuente en el Claro, mensaje que transmite. Claro. Pero te pongo un caso, ChatGPT hizo un cambio reciente en el Mac, en la aplicación la cambiaron, porque incluyeron ahora codecs para Sí. escribir. Y me desaparecieron todos los proyectos que yo tenía del Mac. En el iPhone todavía lo tengo. Y en la web los tengo. Y yo dije, déjame buscar cómo contacto a esta gente. Y, espera, yo voy a chatear con ChatGPT como si fuera Customer Service Claro. de ChatGPT. Claro. Y le puse un párrafo de introducción. Mira, esto es lo que pasa. Y empezó a hacerme preguntas. Sí, hemos detectado, ya ahí hablando como si fuera Exacto. ChatGPT, hemos detectado que en ese cambio que se hizo, los clientes se nos están quejando de lo que está pasando con que se desaparecen los proyectos de Mac. Correcto. Haz esto, otro. Esto. Entonces al final dijo, mira, hasta que no se haga un update, no se va a poder pasar resolver. nada. No sigue va a poder usando la recuperar. web y sigue usando tu iPhone. claro. Ok. Pero el tema médico a mí de verdad me genera mucha ansiedad. Porque, nuevamente, acá viene tal cual, o sea, lo que pasa es que pasa con todas las profesiones, o sea, no es lo mismo que tú le pidas un contrato de confidencialidad a tu GPT a que se lo pida a Augusto, a que se lo pida yo, nuevamente, porque aquí viene todos los caveats, toda nuestra experiencia, la formación. En general, en todo. Entonces, nuevamente, pero nuevamente, nosotros al final de cuentas, si Somos algo humanos, te sale mal, somos humanos. claro, no, y si algo te sale mal vas a perder plata, pero nada más. En el caso de Dr. GPT, ¿okay? Es que si algo te sale mal, es que te vas a terminar tomando una pastilla que va a generar un efecto terapéutico o una combinación terapéutica con otra. Entonces, esto no sustituye. Claro, entonces, esto no sustituye a nadie. Vamos a estar claros. Esa es mi preocupación. Esto no sustituye a nadie. También, ¿no? Entonces, ustedes pondrían en la parte, porque yo en la parte médica, como los riesgos profesionales, pues la gente que consulta, un médico puede consultar, pero él tiene su opinión. Es como ustedes como abogados, ustedes hacen pero ustedes forman una opinión. Hay abogados que no lo han hecho por procesamiento o por otras cosas, pero es diferente. Pero siempre al final es la responsabilidad del ser humano. O sea, la herramienta que utilizo no es la que determina mi responsabilidad. Mi responsabilidad es mía. Como yo le digo a los alumnos, al final de cuentas, utilicen herramientas de inteligencia artificial, pero la nota no se la voy a poner a Gemini. Exacto. Te pongo ejemplo, yo estudié en Cuba y aquí tuve que estudiar de nuevo la carrera y la profesora que me tocó en una de las clases la primera semana, una señora de muchos años de experiencia, nos llevó a la librería de la escuela. Nos las enseñó, dijo, esta es la primera y última vez que la van a ver.
¿Por qué? Porque ya todo estaba digitalizado en aquel Claro, no momento. tenía sentido. Exacto. Pero lo que yo haga con esa información, la opinión de Ricardo sobre un caso que podamos manejarte a ti, tú le puedes preguntarme a mí y para confirmarlo, confirmarlo. La opinión no puede ser la misma. Pudiera ser semejante, tendría que ser semejante porque estamos litigando Un mismo sobre el tema, mismo tema, un mismo tema. pero él tiene un conocimiento extra que quizás yo no tengo. Exacto. Entonces, yo creo que lo que nos estamos, y la IA es la IA que va a ganar en la especializada. Y te pongo un ejemplo. Eso es correcto. Yo uso LexisNexis. LexisNexis es una plataforma para investigar los casos que nos da. Yo no uso ChatGPT para escribir memos que tengan casos. ¿Por qué? Porque ChatGPT va a tener alucinaciones. Eso es O correcto. va a tomar casos. Ahora, yo puedo usar el Protege que tiene, que es una IA de LexisNexis, porque los casos los tienen manejando ellos. Son información que está en las bases de datos de ellos. Ellos no lo comparten Es públicamente. que lo estás diciendo un punto que está pasando que realmente es la solución. Se van a ir especializando todos. Claro. Y ahí es donde va a estar la respuesta y los... El que se queda sin trabajo es el que no se va a especializar. Amén, amén. El que no arregle eso. La empresa que no adapte métodos y tecnologías y sistemas de seguridad para emplearla y que sus empleados tengan un parámetro de nada más que hasta aquí, de aquí para allá no puedes. Correcto. ¿Por qué? Porque y lo que está pasando, y es algo que las compañías medianas y grandes lo van a ver, es que las compañías seguro te van a decir, si estás usando este sistema, no te vamos a proteger. Eso es correcto. Y el día que metas la pata y te demanden por algo, No te vas a poder no vas a proteger. poder tirar para arriba y decirle, págame esta reclamación. Porque, Entonces, ese es el mercado. Claro, Ok. fíjate, yo ayer justamente estaba dando una clase en un diplomado de gestión de firmas de abogados sobre transformación tecnológica. Y yo les decía a estos muchachos, les decía, mira, el COVID-19, si teníamos alguna duda de la necesidad de la transformación tecnológica en la operación de firmas de abogados, primero vino el COVID-19 y luego la masificación de la inteligencia artificial. correcto. Ahora, también les dije, esto es un juego de velocidades, no es un juego de velocidad. Y me explico. Va a haber un momento donde también tienes que parar, respirar, ver cuáles son las herramientas disponibles, cuál te puede funcionar a ti, Y por quitar las que qué no te sirven. fue. Claro. Es la especialización, lo que estábamos Mira, hablando. nosotros, dentro de la firma, en algún momento incorporamos una herramienta que funciona maravillosamente bien para firmas de abogados en Estados Unidos, ¿okay? Que tienen unas particularidades y dijimos, esta es una herramienta de gestión integral. Hubo, más allá de la resistencia al cambio regular que ocurre en las implementaciones tecnológicas, fue un fracaso y perdimos una cantidad considerable de dinero porque simplemente no analizamos suficiente quién era el destinatario de la tecnología. Latinoamérica. Claro, ¿no? Y dijimos que era replicable el modelo y no lo era. Entonces, por ejemplo, hoy en mi oficina tenemos focus groups porque es posible que una tecnología funcione para gente que es nativa tecnológicamente, pero para 40, 50 más quizás no sirve. Entonces, ¿de qué me va a servir a mí si tengo tantos socios que tienen más de 50? Correctamente. ¿No? Entonces, tenemos focus groups, tenemos programas de mentoría, lo cual es particular. Normalmente la mentoría significaría que gente más de la demográfica nuestra acompaña a los nuevos, pero resulta que ahora me llamaste viejo. Yo soy el adulto mayor. Exacto. A mí me está Pero ahora es the other way around. Ahora tenemos a jóvenes haciendo mentorías, claro, a gente más grande sobre que nuevas no se quieren tecnologías. educar. Los más No, grandes. porque está pasando un proceso Cambio. tan rápido El que cambio. ellos tienen las herramientas. Eso es lo que está pasando, sencillamente. Entonces, claro, y también tenemos, los abogados tenemos muchos problemas, pero uno de los problemas más grandes que tenemos los abogados es nuestro ego. Nosotros somos ególatras. Entonces, por eso yo siempre cuando redacto un contrato estoy pensando que este contrato lo va a revisar otro abogado que va a querer modificarme absolutamente todo. Entonces, yo peor. Yo siempre preparo un contrato pensando que va a terminar el litigio. Y claro, alguien en una corte va a decir, esta coma perdió este caso. Claro. Entonces, las transformaciones tecnológicas en las firmas de abogados también tienen el tema de que los no nativos digitales no van a reconocer que han fallado en actualizarse.
y van a culpar a la tecnología. Ujú. Normalmente, no, es que esa tecnología no Sí, sirve. pero los resultados van a ser manejables. O sea, Entonces, es imposible. Entonces, independientemente del ámbito profesional donde te desarrolles, tómate el tiempo, analiza, pero ya no es un tema de cuándo. No, Para eso es Quinto Vector. Básicamente es para esas personas, estamos 40 plus, que no han estado y ya comienzan a ver y comienzan a ver todas estas herramientas, les estamos informando todo esto. Ahora, ya con ese 40 plus la gente puede calcular la edad nuestra. nosotros somos apenas bajo los 40. Maduritos, maduritos. Ok, fíjense, ya repasando esta parte, estamos en la última parte, que es el nombre de nuestro programa. Que a veces hasta pienso cambiarlo por todo lo que hemos hablado, ¿no? Porque obviamente es IA, robot traía, pues, ¿no? 100 años de perdón. Básicamente, ¿por qué? Porque son los casos que tenemos ahorita, en que del 2026, en que tenemos Anthropic y tenemos a OpenAI peleando con Alibaba y las empresas en China porque están utilizando le hacen preguntas a las IAs para sacar, como tú decías, no solamente información, sino el algoritmo y cómo están pensando. Entonces ahí... Ese es como el robo del secreto de negocio. Una empresa contrata a Ricardo y lo trae y él trae su secreto. Es decir, que lo que antes pasaba físicamente, ahora está pasando virtualmente. Interesante el punto de vista. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, generalmente en la violación de derechos de secretos de negocio es que contrataste a alguien que trabajaba para Google y la mente de él la replica para que... Ahora eso está pasando virtual sin que nadie se dé cuenta. Y sí, el ladrón que roba ladrón, pero es que empiezas de que la IA no es nada novedoso. Es que ahí por eso lo pongo yo, porque ellos ahorita están siendo víctimas de lo que ellos mismos comenzaron. Claro. Okay. Ahora el tema como te decía también, tienes que ver mucho sobre tema de espionaje industrial que está ocurriendo. Y ha ocurrido de toda la vida. ¿Pero qué? O sea, Pero hasta los nazis. Pero antes era o sea, pasándose claro, un drive, claro. un papelito. O sea, Eso siempre ha ocurrido. yo conocí un caso de una industria muy grande en donde existen dos actores económicos con una guerra tradicional a muerte, en donde en una convención de una hecha en Barbados, la otra le pagó a mesoneros para que entraran con una grabadora. Para las conversaciones Sí. que estaban. Wow. ¿No? Entonces, esas cosas pasaban, ¿ok? Seguirán pasando. Lo que pasa, como decía un poco Augusto, ahora se traslada a lo virtual. El problema es cuánto del algoritmo voy a tener, de cuánto tengo acceso. Pero ¿cómo lo ves tú puntualmente? O sea, en este caso, vamos a ver. Anthropic se quejó de que le abrieron, creo que fueron 28,000 cuentas, una cosa, 25,000 cuentas para hacer preguntas y copiar el modelo por Alibaba. O sea, ¿no se acuerdan de hace un año atrás que salió una de China, una IA de China muy moderna, que no sé qué? Sí, Wave, Whale, Blue Whale. Sí, esa. Y resultó que ellos estaban copiando el modelo de los demás y por eso la diferencia era que ellos tenían data centers y eso que procesaban la información más rápida. Y le pongo un ejemplo que hay una película, había una película que se cree, la historia de la bolsa de Nueva York, el procesamiento de las órdenes, era todo un poco... Wall Street, cuando era manual. No, ya era reciente, pero era manual. Entonces, la historia de la película es este chico que es un genio y se va y convence a otro amigo loco y convencen a alguien con dinero para tirar un cable directo de Nueva York a la sede de la Reserva Federal en Kansas para cortarle 2 segundos a esa transacción para ganar dinero. Claro, ya Así entendí. que lo que está haciendo, y yo lo llamo Gen AI, es que se están creando esos modelos que puedan ir por el mundo buscando esas IA y copiarla y robarla. Por ejemplo, los clientes que defiendo porque le copian fotos a alguien. Lo primero pregunta, ¿cómo encontraron mi foto? Claro. Es que toda foto genera un meta tag. Claro. Y Google, hay un software que es un crawler que va buscando ese meta tag donde quiera que esté en la web, porque no te puedes esconder. Estás en la web y ahí ven tu website y lo copian. Así que esa IA generativa es el que yo digo es el peligro. Claro, lo paradójico es que, fíjate, con Getty Images y Shutterstock, por un lado, son de las empresas más activas
en contra de los modelos de entrenamiento de inteligencia artificial, porque obviamente Claro, van en les contra está de ello. afectando el negocio, Claro. ¿ok? Pero por otro lado, son grandes beneficiarias porque están haciendo este tipo de reclamaciones, ahora identificando y enviando este tipo de reclamaciones por infracción a sus derechos a través de inteligencia artificial. Entonces, siempre yo lo veo en que Getty Images va a perder relevancia, pero Shutterstock no. ¿Por qué? Porque Shutterstock lo que hace es que revende las imágenes que sus autores le ponen en su plataforma. Pero ya Shutterstock hace 3 meses creó su propia IA dentro de su propia plataforma. Exacto. Y le está pagando a los autores por permitir que El entrenamiento. ellos usen las imágenes que ellos tienen para usar la IA, que yo ahora estoy usando esa IA de Shutterstock para crear imágenes que me hacen falta a mí para lo que sea. Bueno, Ahí es donde vamos. Básicamente la paradoja está en esto, y por eso yo la dejé como en el punto final, y quedó todo va hilando, es que de lo mismo que nacieron las IA, ahora están las IAs nuevas, están naciendo de lo mismo y estamos quejándonos. En este caso no solamente es el contenido, sino es el algoritmo, como decías tú. Mi tema, mira, fíjate, en todos estos temas de tensión económica entre el sistema de propiedad intelectual y nuevas tecnologías o nuevos mecanismos de innovación, y acá está el gran reto, es encontrar el punto de equilibrio. El punto de equilibrio en donde yo siga estimulando una comunidad creativa, porque vamos a estar claro, eso es correcto. Si mañana no hay autores, también se frena el avance. No hay contenido. Es lo que decía Augusto, de dónde se está alimentando la vida. Entonces yo tengo que seguir alimentando, porque salvo otro nuevo que todavía no conocemos, el sistema del derecho de autor y de la propiedad intelectual es el único que ha permitido construir y estimular una industria creativa y que sigan generándose contenidos y que sigan generándose nuevas obras y que sigan generando nuevas marcas y que sigan generándose nuevas invenciones, ¿no? Para eso fue diseñado el sistema de propiedad intelectual, ¿no? Entonces, tengo que buscar el equilibrio de tal manera que la propiedad intelectual no se convierta en una barrera para el avance tecnológico, pero que los autores, los creadores sigan siendo remunerados y compensados por su trabajo. Yo veo, y yo creo que la sociedad se está convirtiendo en una sociedad efímera, en que la gente joven no le va a interesar mucho la protección de la propiedad intelectual. Ellos... Porque es tan rápido. Es tan rápido que lo que hoy es cool, ya mañana no es. está obsoleto. Cuando está registrado ya no sirve de nada. Exacto. Entonces, estamos en esa área transformativa en que la IA y la propiedad intelectual están ahí. ¿Quién va a ir por delante? Yo creo que no puedo darte una solución definitiva. Coincido con Ricardo que sí, la creatividad es lo que va a ganar, en mi opinión. Claro. Pero cómo va a llegar esa creatividad a ganar y cómo va a ser al final del túnel la nueva creatividad basada en la IA, es lo que no vamos a poder definir hoy. Yo me voy a mojar, como dicen los españoles, y yo tengo una apuesta. Quizás esto en diciembre lo vemos y cambió. Y cambió, y va a decir, este gafo dijo esto con Sergio, ¿no? Pero yo creo, yo me acuerdo, nosotros fuimos la primera firma de América Latina que negoció ringtones. Seguramente habrá gente en este programa que no se acuerda, ¿okay? Pero antes uno pagaba, ¿okay? Para que tu teléfono sonara como una canción. De hecho, cuando me lo dijiste, me quedé pensando, ¿cuánto estaba eso? Eran ringtones, eran 99 centavos. Apple los empezó a vender a 99 centavos. Sí. Eran ringtones y luego true tones. ¿Ves? De nuevo la edad. Entonces, claro, en esa oportunidad, nosotros en nuestra sala de conferencia, nosotros logramos sentar a la Sociedad de Autores y Compositores, a las empresas integradoras de contenido para telefonía celular y a las editoras musicales, en el caso de los True Tones, ¿no? Y decimos, mira, aquí tenemos que ponernos de acuerdo. Existe un mercado y todos queremos ganar, pero ustedes, señores, no pueden pretender ganar como ganaban dinero para una publicidad en televisión, para una sincronización, una publicidad. Esto es un negocio de volumen. Entonces, empezamos a mostrar cifras, empezamos a negociar y llegamos a un acuerdo, a una tarifa única y a una ventanilla única. Porque
al principio, si tú querías vender un ringtone en Panamá, tenías que ir a la Sociedad de Autores de Panamá. Sí. Luego, si querías vender un ringtone en Venezuela, tenías que ir si querías ir acá, tenías que ir a ASCAP o a BMI, porque son dos sociedades de autores. Entonces, acá se creó el sistema de ventanilla única, donde yo voy a una sola sociedad de autores y solicito la licencia. Y número 2, a una tarifa que, nuevamente, entendieron que se trataba de un negocio de volumen. Entonces, yo global, creo... Un negocio global. Un negocio global y además de cantidad. Sí, claro. ¿Okay? Pero eso no duró ni 3 años. Ya los ringtones nadie los hace. Claro. La IA vino a cambiar todo eso. Claro, pero lo que yo creo es que va a generarse de alguna manera, en algún momento, un sistema de ventanilla única donde tú puedas pagar, donde yo quiero generar un sistema de inteligencia artificial para imágenes dentro de la industria de la medicina. Algo que aquí siempre en Estados Unidos es un problema terrible. La música que se pone en los restaurantes, en los lugares de bares, los lugares públicos. Lugares públicos. Yo soy abogado y me dedico a eso y yo no te puedo decir actualmente una cosa única que te puedo decir, BMI, ASCAP, ahora hay otra que es streaming. Cuando el streaming vino a cambiar todo esto, es decir que sí, vamos a ir a transformar todo eso, pero estamos en la infancia. Y la IA va a cambiar todo eso, porque la IA va a crear su propia música, va a crear su propia... Le pongo el ejemplo de este chico que creó una lírica, su propia lírica, y la puso en la IA y le puso la voz de Drake, creo que fue, y la puso por ahí, empezó a ganar millones de dólares, pero estaba copiando a la persona, la imagen, la voz de otra persona. Así que vamos a ir a un proceso donde esa estructura actual de protección de derecho a autor, de las regalías, etcétera, se va a transformar. ¿Ustedes creen en el futuro, viendo el futuro, ustedes creen como que se va a generar un derecho a autor, digamos, universal? No. Que lleguemos a esa parte en que se pueda proteger Europa, Estados Unidos, lleguemos a esa parte. Es que al final de cuentas, al día de hoy existe. O sea, al día de hoy... Berna es Tratado de Berna. El convenio de Berna es administrado por el Sistema de Naciones Unidas a través de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual con sede en Suiza y está suscrito por la mayoría de los países del mundo. Ojo, y si no suscribes Berna, estás suscrito a la Organización Mundial del Comercio, que tiene unos acuerdos, TRIPS, o los ADPIC en español, los acuerdos de propiedad intelectual vinculados al comercio, que obliga también la aplicación del convenio de Berna. Entonces, si no eres miembro de Naciones Unidas, eres miembro de OMC o viceversa. Y hay países que no requieren la protección. No. O sea, no requieres el registro para tener protección, que es la mayoría del mundo. Claro. O sea, Estados Unidos... Eso fue lo que dijiste tú al principio. Sí, que y solamente para reforzar alguna demanda se hace en Estados Unidos. En Estados Unidos el derecho nace con la creación. Correcto. Y tienes derechos para poder enforzarlo. Lo que pasa es que la ley exige que para tú poder demandar a nivel federal, en una corte federal, tienes que tener un registro concedido antes que pasó la violación o 3 meses después que pasó la violación, para poder reclamar daños mínimos establecidos por la ley, costos que si ganaste, por ejemplo, daños mínimos, la ley lo establece de 750 a 150,000 por cada copia. Eso fue lo que tocó y tumbó a Napster. Porque Napster demandaron al pobre chiquillo aquel que había bajado 150,000 canciones. Y con eso obligó a Napster a cerrar, pero también obligó a estas compañías de Sony eso a decir, el iPhone, tenemos que adaptar nuestro modelo. Es como la época ahora de la televisión. Estamos en una era de cambios trascendentales en la época de Netflix, Hulu, Total. el otro. Yo no tengo cable en mi casa, yo no tengo teléfono en mi casa. Para nada. Fijo. Es decir que en 10 años el contenido que va a consumir nuestros hijos no es el mismo que nosotros, ni la misma manera que estamos consumiendo nosotros. Y si el derecho de autor no se cambia o no se adapta, ya bien permitiendo alguna protección para la IA o lo que crea la IA, o ya bien buscando la manera en que los creadores puedan ser pagados porque la IA use, si no hay ese balance, y en Estados Unidos el balance lo va a realizar la corte, porque los políticos no quieren meterse en eso. ¿Ustedes piensan que en el futuro se puede hacer una ley especializada en derecho de autor, que los abogados pueden consultarlo y pueda ser
global. Que eso Ojalá pueda- se pueda hacer en Estados Unidos porque hay tantas reglas y tantas regulaciones. Las obras de teatro, las pinturas, la música es lo más complicado. Te pongo un ejemplo. En la música, la radio, si tú escribes y compones la música que te pongan en la radio AM y FM, a ti te pagan. Pero si tú solo la cantas, no te pagan. En el streaming sí te pagan. Es decir que es algo convoluto, que hay tantas reglas que sí, yo quisiera que se creara una IA en ese sentido. El gobierno no la va a crear. No. El problema de crear, por ejemplo, el escenario ideal, si me preguntas a mí, escenario Eso. maravilloso, una base de datos mundial de obras protegidas, es imposible. Es imposible porque, nuevamente, volvemos al principio y lo que decía Augusto, la obra está protegida por el solo hecho de su creación. Exacto. Entonces, puede ser que yo Que no nunca la publiqué registré, la obra, pero, no, pero es es que mía, nunca pero yo la creé. publiqué, la tengo debajo del colchón, pero está protegida, Claro, ¿no? Porque está exteriorizada, ya no es una idea que tengo en la mente, claro. ¿no? Entonces, a ver, ese sería el escenario maravilloso, pero ni siquiera hemos llegado ahí a marcas. No. Ah, Te entonces, pongo un ejemplo, y es el caso que yo siempre tengo terrible con mis defensas de violación de derecho de autor. La Oficina de Derecho de Autor de Estados Unidos permite en una sola solicitud de derecho de autor presentar hasta 750 fotografías. Ahora estoy defendiendo a alguien que no puedo dar detalle, pero ese alguien, su equipo de marketing cogió 3 fotos de autos y lo puso en su website de dealer. Y le demandan la carta de demanda, un cease and desist, cese y desistimiento. Estas 3 fotos se las está copiando, nosotros tenemos el registro, etcétera, etcétera. El derecho de autor en Estados Unidos, cuando tú sometes la obra, lo único que te devuelven para atrás es una copia del certificado. Dice el autor, cuándo se publicó, quién es el dueño, pero no aparece una copia de la obra. ¿No aparece la foto? No, en my online goodness. tampoco aparecen las fotos. Es decir, que usted va a la Oficina de Derecho de Autor, a la base de datos, que esa base de datos es de obras publicadas y registradas de 1978 adelante. De 1978 para atrás está guardado en un almacén en Virginia. Es decir que ¿Y cómo lo compruebas entonces? ahí está el problema y ahí es donde se convierte en la pelea contra los trolls. Porque los trolls dicen, yo no tengo que estar dándote una copia de mi certificado. Y si tienes que pedirle una copia certificada de Dios ese mío. registro a la Oficina de Derecho de Autor y que te manden la copia del catálogo de fotos, prepara el billete, como se dice vulgarmente, porque te va a costar de $1,200 para arriba. Entonces los autores, mis clientes me dicen, yo no voy a estar pagando para después descubrir que sí la foto estaba ahí. Entonces tú estás confiando que te manda la carta, te está diciendo la verdad. Es decir, que el sistema de IA que se pueda crear para que va a depender del gobierno. Claro, y el gobierno no lo va a crear. No lo va a crear. Bueno, Entra el tema de la política y cada Bueno, vez que fíjate, cambie un el partido, medio está cambiando, la tecnología está cambiando demasiado rápido y la ley no va ni siquiera a la medio par. nunca. Eso siempre ha pasado, Bueno, pero nunca tan rápido. sí, pero fíjate que ya existe una declaración de principios, Augusto, no sé si Sí, la tengo ahí. ¿no? Y también que en One Big Beautiful Bill del presidente Trump, entiendo, no sé si al final estuvo dentro del paquete de leyes aprobadas, pero que estaba una regulación prohibiendo a los estados regular Sí, sobre eso inteligencia pasó, artificial. Eso Entonces, pasó. Pero el gobierno federal, y es algo que quiero que entienda, el gobierno federal, cuando me refiero, es el Congreso. Correcto. El presidente no pasa legislación. No. El presidente puede proponer, los senadores pueden proponer, pero es el Congreso de Estados No. Unidos que pasa la ley. Correctamente. Así que el presidente puede tomar una directiva donde no hay ley que establezca algo. Un Pero reglamento. Él puede reglamentar algo. o sea, pero no, lo puede- que quería no decir puede es que hacer una ley. pareciera que al menos durante esta administración existe una tendencia muy clara en donde no va a haber ningún tipo No. de regulación Y- a la inteligencia Y es artificial. el empuje de las compañías de IA. Por eso que despidieron a la directora a las 2 semanas. Sí, el desarrollo que Sí, no, y que se puso en como un el- interés nacional los desarrollos de la IA y no van a frenarlo. Y que en el State of the Union, el primer State of the Union, el presidente Trump, estuvieran Elon Musk, el presidente de Microsoft, el de Google y el de Meta, todos sentados juntos, también es una declaración de principios. Claro. Es en sí mismo. Sí hago notar que Estados Unidos siempre ha estado al frente en esos cambios disruptivos Claro, tecnológicos. claro. No por esta administración, no por No, la anterior, no. ni de por vida. Es la base de, Claro. De por la vida. nación, de Estados Unidos. Los últimos cambios disruptivos tecnológicos han salido de Estados Unidos. Muchos por inmigrantes,
pero de Estados Unidos. No ha salido de Europa, no ha salido de China. Es decir, que eso es lo que se quiere mantener. Y eso ha pasado, y eso ha sido a nivel histórico. Sí. O sea, a nivel histórico, tú vas a la historia, los países o las naciones que han desarrollado tecnología, la navegación con España, las catapultas, Leonardo da Vinci, esto es tecnología y es lo que ha cambiado y ha hecho el mundo. Así que eso no va a cambiar. Eso no va a cambiar en la Estados Unidos. sobreregulación mata eso. Sí, pero lo que te digo, o sea, al final de cuentas, y ahí está el reto de buscar un equilibrio. Un balance. Claro, o sea, a ver, tampoco podemos La estar IA bien no puede ganar. con que el hecho de que yo esté caminando por la calle y haya 50 cámaras que están tomando mi cara y procesando mi cara. A mí me han puesto 3 tickets últimamente, así que... estamos o sea, pero sobre todo perfilándome, qué están generando, o sea, yo necesito saber, o sea, yo como ciudadano tengo el derecho a saber cómo estás procesando toda esta información eso y para qué mi información. Eso en Europa es mejor que acá. Sí. Claro, entonces, y acá tú no tienes el derecho al olvido. Ya. Que el derecho al olvido es que tú le puedes pedir a esas compañías tecnológicas que borren toda tu información. Sí. En Estados Unidos no existe, en Europa sí existe. Ya. Entonces, al final, lo que te digo, ni como decimos en Venezuela, ni tan calvo ni con 2 pelucas, ¿no? O sea, ni vamos al modelo horrible de China, en donde el Estado es dueño de todo, yo puedo hacer lo que está, y los particulares no pueden hacer nada, ¿ok? Ni tampoco el modelo, de alguna manera, sobreproteccionista de Europa, que muchas veces impide el desarrollo tecnológico, y de hecho las empresas de tecnología les dicen, nos estamos quedando atrás en el índice de innovación, justamente por la cantidad de regulaciones que tenemos o implementos que tenemos, ni tampoco la ley del Wild West, en donde estamos acá, en donde el ciudadano tiene cero derechos. Mira, yo hace poco... Yo le iba a decir ahorita que nos parecemos al lejano oeste en este momento. Claro. Pero siempre ha sido así, siempre ha sido así. Cada vez que se ha tratado de regular algo en ese sentido aquí en Estados Unidos, algo pasa y vuelve a salir de la palestra. O sea, tú le preguntas a una empresa de tecnología hoy, ¿quién es el dueño de los datos personales? Y te dice, el usuario tiene el derecho a solicitar. Sí, pero ¿quién es el dueño? O sea, ¿quién es el... Yo escribo políticas de privacidad y términos y condiciones para e-commerce, para websites, etc. Y yo siempre trato de buscar la plataforma europea, mezclarla un poco con la de California y la Nevada ahora actualmente. Pero yo siempre le digo a los clientes, esto puede cambiar mañana. Porque yo no me estoy guiando por una guía federal que yo pueda decir. No hay una base federal. Y por ejemplo, en el ámbito de tratado con médicos y doctores que están creando aplicaciones móviles, digo, ahí vas a tener que lidiar con HIPAA, que es una ley federal que existe para la protección de datos de los pacientes. Pero ese es el único caso que yo conozco donde estamos de alguna manera protegidos. Sí. Yo no creo que va a pasar. Llevo 20 y tantos años en este país, estudié de nuevo derecho en este país y yo no creo que va a pasar un tema regulatorio en ese sentido porque el mercado y Estados Unidos se ha enriquecido de estas tecnologías y estas cosas que están saliendo aquí. Y es el crecimiento del mismo país. Entonces es contradictorio porque a veces se lleva por delante a muchos ciudadanos o los derechos individuales, como estás diciendo tú. Los tribunales son los que van a llevar la pauta aquí, la van a establecer. ¿Piensan ustedes, ya bien buscando como un cierre de esta parte, y para darle ideas a nuestra gente, a la gente que nos escucha? Porque yo sé, a mí me sorprendió mucho, les quiero decir esto, que cuando comencé a hablar del tema y comencé a investigar, ¿cuándo va a salir el programa? Oye, me interesa mucho, de verdad me impresionó. Yo dije, yo sé que esto, vamos a tener otro tema que vamos a hacer otro programa porque realmente esto no es muy de momento, ¿no? ¿Qué recomendaciones le dan ustedes cada uno a las personas que nos escuchan, los creativos, los usuarios de la IA? ¿Qué recomendaciones le dan puntuales? Hemos dado por todo el camino, hemos hablado, pero puntualmente, ¿qué idea podemos darle a nuestra gente que nos escucha con respecto al derecho de autor, con respecto a la creación, con respecto al trabajo, cómo hacerlo? Un resumen de esto. A los creadores, no teman la IA, úsenla de manera ordenada, con sus limitaciones, con sus preocupaciones, no dejen de crear, eso es lo que mantiene nuestra sociedad activa. A los usuarios, que tienen que tener mucho cuidado la información privada que comparten con la IA. Es lo más importante que yo le puedo dar. Ahí te voy a tomar tu palabra cuando tú decías, y lo dijo también Ricardo, lleva el proceso de creación tú y la inteligencia artificial es un asistente. Un asistente. En cuanto a las y deja evidencia de que es un asistente. Eso es lo más importante. En cuanto a las personas, hay
un peligro en el ámbito generacional, porque las personas mayores de edad, nosotros somos todavía... No, los mayores están fuera. Pero, por ejemplo, que no saben usar la IA. Correctamente. Que se eduquen. Pero ya va a ser muy tarde. Mi tía de 80 años que me dice, a mí lo único que me gusta es Facebook. O el otro me dice, la IA, ¿qué es eso? ¿Eso me va a comer a mí o me va a robar mi dinero de retiro? Es decir, que hay un ambiente generacional que en los usuarios es lo que más me preocupa. Sí, Okay. lo que se llama la brecha tecnológica. Exacto. O sea, y te voy a poner un caso muy particular que ocurrió acá en Estados Unidos y a veces no pensamos en eso. Y está pasando justamente en Venezuela con temas del terremoto. En el COVID-19, si se recuerdan, toda la cantidad de información y cantidad de autorizaciones dependía de el teléfono y una aplicación móvil. Correcto. ¿No? ¿Cómo haces tú con los abuelitos de 80, 85 años que tienen un teléfono para recibir y enviar llamadas? Que tú le digas, mire señor, es que ahora usted tiene que bajar esta aplicación, tiene que meter toda esta Mira, información. ni lo lleves ahí, Ricardo. Por razones de trabajo, yo estoy trabajando en otras áreas con abogados y yo estoy trabajando y te va a decir, o sea, ustedes son, en la parte de derecho de autor, están muy fuertes, o sea, porque están, pero tú ves los otros y tú te quedas impresionado de que no están utilizando prácticamente nada y lo que están utilizando lo están utilizando erradamente. Entonces, o sea, encima, es más, entonces es terrible. Claro, entonces es terrible. Esto viene a acentuar más la llamada brecha tecnológica. Y para los usuarios en general, es que yo creo un poco con lo que decía Augusto sobre el tema de privacidad. Recuerden Panama Papers. O sea, en los próximos Panama Papers, yo estoy seguro que van a ser de algún modelo de inteligencia artificial que fue hackeado y la cantidad de información que va a salir es Panama Papers, pero con esteroides. Sí, pero tú estás hablando es como lo que dijiste antes. Prefiero que vean mi ChatGPT, mi WhatsApp, pero no mi ChatGPT. Pero va a ser más peligroso. Porque los Panama Papers lo único que descubrió es que Pepito Pérez que se escondió dinero en Panamá. Exacto. Ahora estamos hablando de tu familia, de tu salud, claro. de tus gustos, y que se pueden manipular. Totalmente. No es que yo lo haya manipulado, pero ya he tenido 3 clientes que me han encontrado a través de ChatGPT. Digo, ya no en Google. No. Yo le pregunté a ChatGPT. De hecho, tú en la base, tú puedes generar la base para que las IA ya te tengan tu información oficial tuya. Yo le pregunté a la IA mía, me dijo, bueno, es que tú estás haciendo esto, estás haciendo lo otro. Así que estamos hablando de que ya no es ciencia ficción. No. El prompt existe, hablando de prompt injection, en una de las prácticas más comunes de prompt injections es cuando para reclutadores que utilizan... Ese es mi problema. Yo tengo un micro que lo estoy haciendo ahorita, que es ese. ¿Cómo estás utilizando el prompt injection para que la gente de programación... Mi currículum esté de primero... Léanse los términos y condiciones. Yo los escribo, pero no me los... Léanse los términos y condiciones de ChatGPT y de Claude. Ellos están cambiando esos para... yo no diría prohibirlo, pero regularlo. Claro. ¿Por qué? Porque técnicamente estás manipulando la data que antes tú no lo podías hacer. Claro. Antes era un hackeo. Eso que estamos discutiendo ahora no es un hackeo, porque tú lo que estás es alterando la sociedad, el resultado, de una manera... Es como que antes tú querías aparecer en los resultados de Google. ¿Cómo se le decía la palabra? Si ponías los keywords, si ponías los metatags, si ponías todo no, eso. sin pagar. Sí, por eso tenías que hacer. Es decir, que eso se va a transformar hacia la IA. Eso es correcto. Eso ya está pasando. Claro. Eso, lo que yo digo como una conclusión es que la realidad que estamos viviendo ahorita no es ni la ciencia ficción. Antes era la ciencia ficción de 40 años, de 30, no. Ya está al día. No. O sea, ya no hay ciencia ficción. Es... No. Lo que está pasando en el momento. Y, o sea, de lo que no sabemos. Y eso es lo que tenemos nosotros. Y otra conclusión sería, para todos en general, es el valor agregado al día de hoy es cómo conviertes inteligencia en wisdom, en sabiduría. ¿Okay? Es muy importante. Todos vamos a partir de la misma herramienta y probablemente nos dé una información similar. Ahora, la manera como yo clasifico, la manera como la proceso, cómo la consumo, es cómo convierto, es la manera de convertir inteligencia
en sabiduría. Claro, es como ¿no? ir a una Entonces, librería y nos leemos el mismo libro, el resultado de lo que yo escriba tiene que ser diferente. claro. En resumen, no le teman a la IA, úsenla de manera como si estuvieran usando un libro, como si estuvieran usando algo. Y en el ámbito regulatorio hay que buscar una manera que los creadores puedan ser pagados y reconocidos. y reconocidos. Y estamos en esta infancia en que dentro de 3 años las mismas compañías que existen de IA no van a estar presentes en el mercado. Eso es correcto. Los movimientos, Va a el ser año- sísmico. yo te lo puedo decir, el año pasado cuando estaba desarrollando la IA de las abejas que estábamos, ¿te recuerdas que estuvimos trabajando mucho? Y al principio de aquí de este año, en febrero, comenzaron las API a funcionar y se acabó todo, que tenías que tener un servidor, que tenías que, ahorita tú sencillamente lo pones, lo pones, listo. Obviamente ahorita hay un concepto que lo tocaste tú al principio, que es muy importante, que no es de este programa, pero uno lo tiene, que es los costos, pues que son los tokens. O sea, estamos viendo ahorita que una cosa es diseñar la luz de un estadio y otra cosa es enchufar la corriente del estadio. Porque le está Son costando más ahora. Claro. ChatGPT ha perdido $20 billones en lo que va de año. Totalmente. La base de datos es cada vez más grande. Y nadie quiere un data center en su barrio. Nadie quiere data center. No. El consumo de agua, el consumo de electricidad. No. Sí, ¿Se acuerdan cuando se empezó el lío de blockchain y la minación? Sí, China prohibió eso es correcto. El mining. Lo Sí, prohibió. sí, claro. ¿Hacia dónde se fue la compañía? Paraguay, la frontera entre Paraguay, Brasil y Uruguay. La Y Argentina, porque ahí hay hidroeléctricas, que es barato la electricidad. Y Island, que tiene electricidad muy barata y clima. Estamos yendo a ese mundo global, que ya no es física, más nada. Ojo, pero también, es que ha aparecido el problema, va a aparecer la solución. O sea, Nvidia va a agarrar y en 6 meses, en un año, va a presentar su nuevo procesador. Que yo compré acciones de Nvidia. Claro, entonces va a tener la capacidad de procesar el quíntuple con el tamaño más pequeño y sin necesidad de enfriamiento. O sea, a ver, esto es imparable. De eso se trata, esto ¿no? es imparable. O a lo mejor aparece otra tecnología disruptiva que dentro de un año nos va a estar invitando para hablar. ¿Quién habla de NFT ya? Nadie habla de NFT. Entonces, nada. Es lo que te digo, o sea, el cool factor, cuando pierdes el cool factor, ya no tiene sentido, es lo que hablábamos nosotros. Si lo registras, tiene, pero pasó el tiempo, no vale de nada. O sea, no vale de nada. Hace 6 años, 7 años estábamos hablando que las criptomonedas iban a sustituir a los bancos centrales y tal. Quedaron, claro que quedaron, son útiles, claro que son útiles, tienen un valor, sí, pero ya no existe ese hype de alguna manera. O sea, ya se transa. Estamos en el hype de la IA, vamos a ver dónde llegamos. Bueno, entonces yo pienso que de verdad que ha sido un programa, les agradezco mucho a los dos. Y a nuestro público que nos está escuchando, voy a dejar la información dentro del canal, que cualquier cosa, si quieren accesar a cualquiera de los dos y necesitan alguna consulta, pues realmente pienso que ha sido un programa extraordinario. Muchas gracias a los dos, porque realmente ha sido que casi que no paramos. Llegamos a la hora de almuerzo. Y bueno, y quería presentar a Vera, pero es que realmente no tiene sentido. Yeah. O sea, en este momento. Ahí estamos hablando. La IA que tienes no es tan buena como nosotros. No. Le ganamos a la IA tuya. No tiene sentido. El sabor latino que le estamos sacando. Sí, señor. Le ganamos a tu IA. Sí, señor. Básicamente, bueno, muchas gracias a todos los que están escuchándonos este programa y bueno, les invito a ver los próximos, a ver los micros, vamos a ver micros de esto. Yo los voy a invitar a ustedes para micros en particular de puntos ahorita que creo que son muy interesantes. Y bueno, cualquier cosa nos escriben, estamos a la orden. Bienvenidos a Quinto Vector. Gracias por estar con nosotros.